Vamos a tener la lectura en Gálatas capítulo 4. Como tenéis en el boletín podéis encontrarlo. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer del 28 al 31, los 4 últimos versículos de este capítulo 4 de Gálatas. ¿Podemos leerlos juntos? Son 4 versículos, podemos leerlos a una voz. Dice así la palabra: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hace unos años, cuando mi esposa y yo, de recién casados, vivíamos en el centro de Madrid, ocurrió un acontecimiento en la zona, allí por el centro. Por lo visto habían encontrado a una persona, no recuerdo si era hombre o mujer, fallecida, digamos un mendigo, que iba con un carro de estos de los del Carrefour, y ahí llevaba todas sus cosas. Y aparentemente pues la encontraron muerta. A esta persona había fallecido en la calle. Cuando miraron sus cosas, encontraron que en una bolsa de las varias que llevaba, junto con todas las cosas que tenía, todas sus pertenencias, había una bolsa. No recuerdo ahora mismo muy bien exactamente la cantidad, pero en aquel entonces, que todavía nos movíamos en las pesetas, había varios millones de pesetas en esa bolsa. Una persona que vivía en la calle, una persona que nació pobre, que vivió pobre y murió pobre, aun cuanto esa persona tenía mucho dinero. En aquel entonces era una cantidad considerable de dinero. A esta persona no le preocupaba aparentemente la economía, no le importaba el dinero, no le preocupaba nada en ese sentido. Vivía como una persona pobre en la calle, un indigente que vivía en la calle. No le preocupaba nada. Hoy en día nosotros nos preocupamos por tantas cosas. No estoy diciendo que eso esté bien lo que hizo este hombre, no lo sé, no voy a juzgarle. Pero hoy en día, ¿por qué cosas nos preocupamos nosotros? Y si tengo que acercarme a la Escritura y tenemos que coger el ejemplo que hoy el autor de esta hermosa carta a los Gálatas, como es el apóstol Pablo, yo me pregunto, ¿qué cosas le preocuparían a Pablo? ¿Qué cosas le preocuparían a Pablo? ¿Qué cosas son las que nos preocupan a nosotros? ¿Y por qué, me pregunto, la Biblia enfatiza tanto el Evangelio? ¿Por qué ese énfasis con el Evangelio? Esta mañana compartía con los obreros en la escuela de obreros, en la escuela de líderes. Les decía que no tenemos que interpretar las cosas relativas o hacer mucho énfasis en las cosas que son relativas. Incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de la teología, hay muchas cosas que se interpretan de muchas maneras. Hay muchas formas de interpretar la Biblia. Pero decíamos, hay algunas cosas que son absolutas. Y dentro de lo que es absoluto, yo tengo que ver que donde más énfasis hace la Biblia, donde más categórica y absoluta es la Biblia, es en que recibamos el Evangelio. La Biblia no está escrita para que tengamos disecciones de cuándo es mejor congregarse, como daba el ejemplo que si los adventistas dicen que es mejor congregarse el sábado o es mejor congregarse el domingo. La Biblia no está escrita para eso. La Biblia está escrita para que recibamos el Evangelio. No perdamos el tiempo con cosas que no son relativas, que no son importantes, que solamente son relativas. ¿Por qué? Porque el Evangelio la Biblia solo enfatiza el Evangelio. La Biblia solo está haciendo énfasis en ese Evangelio. Y si nosotros no entendemos esto y leemos la Biblia con otras
historias, con otras cosas en la cabeza, resulta que vamos a tener problemas graves, vamos a tener muchas dificultades. Vamos a tener dificultades como ese hombre o esa mujer, que no recuerdo si era hombre o mujer, que siendo rico, su raíz era una raíz de pobreza. No sabía vivir con el dinero. Y aunque ganara el dinero, hubiera tenido ese dinero, vivió como pobre, murió como pobre, y toda su vida su raíz era una raíz de pobreza y no salió nunca de esa situación por causa de esa raíz, porque no cambiamos la raíz. La Biblia nos está hablando y la Biblia está escrita no para que tengamos diferentes denominaciones como hoy en día hay, para que habiendo 30 o 40 iglesias en Parla, las 30 o 40 iglesias somos totalmente diferentes, que piensan y hacen énfasis en cosas totalmente diferentes porque nos movemos en las cosas relativas. Porque nos movemos más que si hoy alabamos con las manos en alto o no alabamos con las manos. Que si tenemos batería o no hay batería. Que si ponemos el énfasis en las sanidades, en los milagros, en los prodigios o no. Hay tantas cosas que se relativizan y son tan importantes hoy en día en el mundo que causan divisiones y separaciones por no centrarnos en lo que es realmente importante. La iglesia primitiva naciente nació en ese aposento alto. Cada vez que se reunían hacían una cosa muy sencilla: tomaban la Santa Cena, es decir, comían el pan y bebían el vino que representaba y representa hasta el día de hoy el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Parece que no es nada, parece que es algo sencillo, es algo que parece que pasa inadvertido en nuestras vidas y parece que, bueno, no es gran cosa lo que hacían, pero haciendo solo eso pudieron conquistar Roma en poco tiempo. Y no hicieron mucho más. Dependiendo de lo que esté enraizado en nuestra vida, depende de lo que esté enraizado en tu vida, tu futuro va a cambiar. Estos hombres enfatizaron algo muy sencillo: es el pan, es el vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ellos cada vez que se congregaban hacían esto. Y ellos se enraizaban en esa palabra, enraizaban en ese evangelio que le habían transmitido a través de los apóstoles. Y solamente con eso pudieron conquistar el campo donde estuvieron. Tan importante es esto. Yo mismo algunas veces, dentro de lo que determino, y hay veces que tomo determinaciones y hay cosas que empiezo a determinar y sin darme cuenta, resulta que sale la raíz que hay dentro de mí, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Muchas veces estamos determinando de hacer cosas y cuando nos damos cuenta, caramba, esto no es del Evangelio, esto ha salido de mí. Esto ha salido de mi raíz, esto ha salido de lo que se ha enraizado en mi vida. Y hay veces que hay cosas que se han enraizado en mi vida que de pronto me encuentro a otra persona y que por causa de esa misma raíz parece que nos encontramos y parece que, caramba, nos hacemos incluso hasta amigos. Nos conocemos porque, caramba, tenemos una misma raíz. A veces pasa con los que venís de otros países. De pronto, hombre, un peruano, hay otro peruano, tenemos la misma raíz, parece que... nos acoplamos, y si no es peruano, bueno, es latino también, bueno, algo es, y nos arrimamos, ¿verdad? Y tenemos estos encuentros de, en vez de basarse en el Evangelio, lo enfatizamos en las cosas que están dentro de las que son nuestras raíces, porque son parecidas. Nos hacemos amigos y por eso también muchas veces vienen problemas espirituales y otras veces vienen otros tipos de problemas, porque nos juntamos con personas que lo único que nos une son nuestras raíces del mundo. ¿Dónde nos lleva eso? Al final a tener problemas, al final a tener ese conflicto en nuestras vidas. Por eso vemos cómo en los hospitales están llenos. Vemos también cómo por causa de esto hay tanto problema, tanto conflicto. Por eso la Biblia siempre enfatiza en el Evangelio. Hoy decíamos en la escuela de obreros, no hagáis mucho caso, no es importante en nuestra cultura. Hoy en día aquí estamos congregadas diferentes culturas. Hay rumanos, hay cubanos, hay peruanos, hay bolivianos, hay coreanos. ¿Algún español? Sí, ¿no? Vale. Españoles también, ¿no? Ahí están. Algunos españoles, ecuatorianos. Ahí, Ecuador. Es decir, todas las culturas, para uno, son las mejores. ¿Verdad? Hay diferentes culturas, pero no es eso lo más importante. Ninguna cultura es mejor que otra. ¿Por qué? Todas son obras del diablo, todas son cosas que están enraizadas en las cosas del mundo.
Por eso la palabra que tenemos que llevar siempre tiene que ser una palabra que trascienda, que sobresalga de toda cultura. Por eso la Biblia rompe con cualquier cultura y lo único que enfatiza es el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que puede cambiar las vidas. Por eso yo tengo que ver el campo y viendo las dificultades, viendo lo necesario que hoy en día en el mundo estamos viviendo, es por eso que el único mensaje que me atrevo a dar es solo Cristo. Porque es lo único absoluto que hoy en día encuentro. No puedo quedarme con las denominaciones porque hay 40.000 denominaciones. Cada vez salen más denominaciones, yo ni me pierdo. No me interesa en absoluto ninguna denominación, solo Cristo. Yo recuerdo cuando hacíamos campañas aquí fuera en el Boulevard o cuando las hacíamos en la Casa de la Cultura y cuando algunas veces venían algunos pastores de fuera, algunos creyentes que no eran de la iglesia, venían y decían, pero pastor, ¿por qué cuando haces una campaña y cuando vas a predicar no predicas y nunca dices que somos bautistas? Digo, porque no somos bautistas, somos hijos de Dios. Porque no estamos predicando denominaciones, no estamos predicando iglesia, no estamos predicando una determinada iglesia. Porque lo único importante no es si eres bautista, pentecostal, presbiteriano o hermano o de lo que sea. Porque el único mensaje que la gente necesita es solo Cristo. Todo lo demás me da igual. Me es indiferente. Lo único importante es solo Cristo. A muchos creyentes no les gusta, les frustra este mensaje. Pastor, solo predicas lo mismo. Es que no hay otra cosa para la cual predicar que merezca la pena. ¿Qué voy a predicar? Algunos se frustran. Los no creyentes lo ven y dicen, jolín, es que solo... Es que no hay otra cosa que necesitemos. A los que no tienen fe, les aburre. Porque no tienen fe. No les funciona. Pero si no te funciona solo Cristo, no te va a funcionar nada en la vida. Es un problema de fe. Muchos les parece que es poco divertido, porque escuchan mensajes por ahí, escuchan mensajes por internet, escuchan un pastor que es muy gracioso, cuentan chistes, eso es muy ameno, cuentan muchas historias, muchas batallitas. Ay, pastor, es que este pastor predica muy bien. Está bien, escúchalo si quieres. Pero yo solamente voy a predicar a Cristo. Si quieres predicar, escuchar cosas graciosas, vete al Club de la Comedia, que cuentan chistes muy graciosos. Es decir, no necesitamos eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos solo Cristo. Ahora, si nosotros hablamos solo de cosas físicas, solamente hablamos de cosas y experiencias físicas, al final, ¿qué enraizamos? Cosas físicas. Es lo que queda enraizado en nosotros. ¿Y qué es lo que vemos cuando se enraizan las cosas físicas? Que las cárceles están llenas. ¿Por qué? Porque anhelamos buscar cosas físicas. Y la gente por conseguir cosas físicas hace de todo. ¿Verdad? ¿Cuántos políticos no hay en la cárcel ahora por robar? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Y les hace falta el dinero? ¿Son pobres? No. Pero enraizan en ello y al final tienen que robar en las alcaldías, en los gobiernos. Roban. ¿Por qué? Porque es lo que han enraizado, es lo que hay dentro de ellos, es la raíz de las personas. Que cuando ven una oportunidad, mira, oye, nadie se va a dar cuenta, bueno, pues para acá. ¿Por qué? Lo importante es lo físico, tanto tengo, tanto valgo, cuanto más tengo, más valor tendré. Estamos enfatizando en las cosas físicas. ¿Qué ocurre entonces? Que vas a los hospitales psiquiátricos y ¿qué ocurre? Que están todos llenos. Vas a las consultas de los médicos de psiquiatría y resulta que son donde más pacientes tienen. Se está pensando que para el año 2030, va a haber el mayor presupuesto de la seguridad social en Europa y en España. Va a estar enfocada en los problemas mentales, en los problemas con personas que tienen problemas mentales. El mayor porcentaje de la seguridad social va a estar enfocado en los problemas mentales. ¿Por qué será esto? ¿Por qué sigue habiendo guerras en el mundo? Porque seguimos enfocando en las cosas físicas. ¿Por qué sigue habiendo conflictos? Las cosas físicas que están ahí. Todo esto sale de nuestra raíz, de las raíces de las personas. Por eso nosotros tenemos que tomar muy bien el pacto de Cristo y orar en ese pacto importante. Yo hace años me pregunté algo. Si Dios es poderoso,
Pero yo, ¿por qué soy así? Yo me preguntaba esto. Si Dios es un Dios todopoderoso, que lo puede todo, ¿por qué yo sigo siendo así? ¿Por qué todavía hay cosas que no cambian? ¿Por qué todavía hay cosas que no puedo superar? ¿Por qué cuando miraba a mi iglesia digo, ¿por qué mi iglesia tiene que ser tan pobre, tan pequeña, tan insignificante? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué si Dios es el creador de la vida, por qué no podemos salvar personas? ¿Por qué no podemos salvar más personas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Y la respuesta fue muy sencilla. Cuando pude estar entendiendo este mensaje correctamente, cuando pude comprender correctamente la palabra y me di cuenta, gracias a Dios que Dios puso pastores delante que me hicieron ver este mensaje. Tu problema es la raíz que tú tienes. El problema es tu raíz. Me di cuenta, mi problema es la raíz que yo tengo, nuestra raíz. Por eso, si hay problemas, si hay creyentes, hermanos, que tenéis problemas, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que cambiéis vuestra raíz. Si hay algunos que tenéis enfermedad, os bendigo para que por causa de cambiar vuestra raíz, cambie también vuestra naturaleza y cambie también vuestra salud. Si enraizamos en el Evangelio, y estamos haciendo tanto énfasis en esto que llevamos semanas, meses, si cambiamos nuestra raíz en el Evangelio, si enraizamos profundamente en el Evangelio, nuestra vida completamente cambiará. Radicalmente. Y no es un cambio cosmetológico, no es un cambio externo, es un cambio interior, de raíz. ¿Por qué? Porque somos hijos de la promesa. Porque somos el hijo de la promesa como Isaac. No somos hijos de la esclava. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando cambia esto, nuestro destino cambia. Versículo 28 nos dice así: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac era hijo de la promesa. Y vemos en Génesis cómo Dios le dijo a Abraham: oye, toma a tu hijo, a tu único hijo, y súbemelo al monte Moriah, sacrifícamelo, dámelo, entrégamelo. Quería probar la fe de Abraham, quería saber dónde estaba su corazón. Si solamente tenía parte de su corazón, no era todo su corazón. Quería ver esta realidad. Al escuchar esa palabra, tomó a su hijo y fue durante 3 días andando hasta el monte Moriah. Isaac, que sabía que ya había ido con su padre más de una vez, le hizo una pregunta: pero papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio que tenemos que hacer? ¿Dónde está ese animal que tenemos que sacrificar? ¿De dónde va a salir la sangre para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá de su cordero. Al llegar a la montaña le dijo que Dios le había pedido que le tenía que sacrificar. Le tenía que sacrificar su propio hijo. Isaac lo entendió. Isaac obedeció. Y en el momento en que Abraham levantó la mano con el cuchillo para clavársela a Isaac, una voz de Dios le paró el cuchillo, le paró. Ya está, no es suficiente. Ya no hace falta que continúes. Le dijo que le había probado para ver su fe y le dijo que grandes bendiciones vendrían porque tenía preparadas para él, no solamente para él, sino también para su descendencia. Ahora pensemos un poquito en Isaac. Pensemos en Isaac. Dios envió un cordero para salvarlo. Un cordero que estaba ahí enredado en unos hierbajos. Isaac nunca olvidaría ese cordero. Jamás olvidaría ese cordero que representa a Cristo, esa sangre derramada de ese cordero que representa la cruz. La raíz de ese niño cambió completamente desde ese momento. Cada vez que pasara por ese lugar donde estarían juntos los corderos, los borreguillos, y cuando viera un corderillo pasar a su lado diría: este es el cordero de Dios, porque Dios mandó matar a un animal que yo hoy tengo vida. Yo por ello es que vivo. Su raíz cambió. Desde ese día Dios comenzó grandes obras en la vida de Isaac. Esto es lo que significa como hijos. Somos hijos de la promesa como Isaac. Porque Dios también derramó la sangre de un cordero por cada uno de nosotros. Por eso grandes bendiciones vinieron. Y no solamente fue tal lo que Él entendió, que no solo se lo quedó para Él,
Ya no solamente podía decir, este es el Dios de Abraham. Desde ese momento dijo, este es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y no se quedó ahí, también enseñó esta palabra a Jacob. Y hasta el día de hoy el pueblo judío todavía sigue clamando por esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La bendición pasó. Dios le habló a Moisés en el capítulo 3, sal con el pueblo de Israel, ¿a qué? A dar o a hacer el sacrificio de la sangre. Vinieron 10 plagas, pero Faraón no cambió. En el pueblo de Israel, en ese momento, entró algo muy importante. Dios le dijo que pusieran la sangre del sacrificio sobre los dinteles de las puertas. Ese día fueron liberados. Si no enraizamos con el Evangelio, hermanos, si nosotros no tenemos una raíz de Evangelio, no te preocupes. Ya algo se enraizará en tu vida que no tiene nada que ver con Evangelio. Si nosotros no enraizamos en el Evangelio, seremos enraizados en otra cosa. Vacíos no nos quedamos, siempre hay otras cosas. Cuando enraizamos en el Evangelio, lo que sí que vamos a ver es que grandes obras se levantarán. Isaías lo entendió y dio una palabra: la Virgen concebirá y será llamado su hijo Emmanuel. Cuando el pueblo enraizó en esta palabra, una gran obra de liberación ocurrió en Babilonia. Pedro, un hombre sencillo, sin conocimientos, un simple pescador, hizo una gran confesión: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Pero luego vinieron muchas dificultades, entraron muchas dificultades en su vida. Después de decir esta palabra 5 minutos después, es decir, unos pocos versículos después, tiene que Jesús levantar una palabra y decirle: Pedro, mejor dicho, no le dijo ni Pedro, dijo: apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro mismo. ¿Por qué? Por causa de su raíz. Jesús, ahí estaba Pedro en el huerto de Getsemaní. No te dejaré que mueras tú solo, antes muero yo por ti. Mira, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿La raíz de Pedro cuál era? Es la naturaleza del ser humano, es la raíz que Pedro tenía. Pero este hombre un día se encontró con Jesús resucitado. Su vida cambió en ese momento. Pedro, que no era para nada inteligente, que era tan ignorante, pero pudo enraizar en el Evangelio. Y desde ese momento Dios mismo utilizó grandemente a Pedro. Pedro, que fue el primero que pudo lanzar esa expresión, esa confesión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El primero que pudo hacer esta expresión fue Pedro, el ignorante, el pescador, el que lo negó. Su naturaleza cambió, enraizó el Evangelio en él. Y cuando antes que había negado 3 veces a Jesús delante de una simple mujer, delante de una simple criada, negó 3 veces a Jesús por miedo. De pronto se encuentra delante del Sanedrín con todo el poder que había en aquel momento. Hacer conmigo lo que queréis, lo que queráis hacer conmigo. Pero solamente hay un nombre dado a los hombres, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Solamente está ese nombre, y ahora hacer conmigo lo que queráis. La raíz cambió en la vida de Pedro, y a través de él vinieron grandes respuestas a su vida. Tengo que entender esto. Otro hombre, en medio de un camino, una gran luz le alcanzó. Yendo el camino de Damasco, escuchó una voz, este hombre: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Y esa raíz que había estado grabada en Pablo por mucho tiempo se transformó completamente ante el encuentro de Cristo. Una raíz que viene de todo un conocimiento farisaico, una raíz que viene de todo un conocimiento de la mayor cultura de aquel entonces. Un hombre que tenía una capacidad intelectual prodigiosa, un hombre que tenía una posición social alta. Pocos en aquella época que no habían nacido en Roma podían decir: tengo nacionalidad romana. Pablo era uno de ellos. Esa era la raíz que Pablo tenía. Y en ese momento, camino de Damasco, pudo tener un encuentro con Cristo. Su raíz cambió de tal manera: todo esto que tengo para mí es como basura por conseguir
a alcanzar aquel por el cual yo he sido alcanzado. Por Cristo todo lo demás es basura. Por este evangelio todo lo demás es como basura. Pudo cambiar su raíz importante. Si la iglesia hiciera esto, la iglesia se levantaría. Acontecimientos asombrosos ocurrirían si nuestra raíz cambiara. Por eso que escuchemos la palabra de Dios antes que las palabras del mundo. Que estemos escuchando la palabra de Dios en vez de escuchar tanto lo que dicen los políticos. En vez de escuchar tanto lo que dice la gente por televisión, lo que dice San Internet, que parece que es palabra de Dios. Escuchemos antes la palabra de Dios, antes que la palabra del mundo, antes que la palabra de la gente del mundo. Y un día se levantarán obras que transformarán el mundo a través de estos hombres y mujeres que, enraizados en el Evangelio, escuchan su voz por encima de la voz del mundo. Las preocupaciones dentro del mundo traen maldición. Por eso os digo siempre, no os preocupéis por nada. No os preocupéis por nada de este mundo, por el trabajo, por la salud. No os preocupéis por nada, porque trae maldición. Las preocupaciones dentro del Evangelio, como la de Pablo, traen bendición y vida eterna. No os preocupéis, enraizar correctamente dentro de la iglesia, todas las cosas serán restauradas. Tenemos que enraizar dentro de la iglesia, comprender esta palabra. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿qué es lo que hacía? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora tenemos que enraizar en esta palabra importante. Cuando estamos hablando de que el pueblo salió de Egipto, Dios no tanto el propósito era rescatarle de Egipto, no era tampoco tanto el que pudieran llegar a la tierra de Canaán, no era el objetivo de Dios tampoco que estuviese 40 años por el desierto padeciendo limitaciones, no era tanto ese el propósito, el objetivo era el movimiento del tabernáculo. ¿Qué significa? La presencia de Dios. ¿Amén? ¿Qué estamos enfatizando últimamente? No es tanto el problema hacia dónde dejamos de ir o dónde dejamos de venir. ¿El problema cuál es? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos, como Jesús enseñó a sus discípulos, llevándose 40 días a ese monte del Olivar? ¿Para qué? Para tener un tiempo de concentración, de intimidad, un tiempo concentrado en la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? De ese tiempo importante. Dios establece ese movimiento del tabernáculo. ¿Por qué? Porque dentro del tabernáculo encontramos el arca del pacto. Porque dentro de ese tabernáculo encontramos el candelabro. Porque dentro del tabernáculo encontramos también un lugar donde uno se lavaba las manos para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Porque no se podía entrar sucio. Eso representaba el lavado de los pecados y que había que lavarse para entrar en la presencia de Dios. Todo esto de lo que estaba hablando el tabernáculo, toda esa simbología que había dentro del tabernáculo, no es ni más ni menos el significado de Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Enfatizar y enfocar todo en la raíz de Cristo. En cada lugar que iba, el tabernáculo con el arca del pacto, se levantaban milagros donde ocurrían. Cuando el arca del pacto entraba en los ríos se paraban. Cuando el arca del pacto rodeaba las murallas caían. Porque era la presencia de Cristo, es la presencia de Dios mismo. ¿Y ellos qué es lo que Dios quería? Ese es el movimiento que quiero establecer. Que si estamos dentro de la presencia de Dios, milagros ocurrirán siempre. En eso tenemos que enraizar. El poder y la fuerza no están en el hombre, están en Dios. Por eso debo de experimentar las obras de Dios en mi vida, no las obras de los hombres. Si determinamos esto, nuestra raíz cambiará. Nuestras raíces cambian. Entonces cuando yo veo a un creyente y dice, no, es que soy pobre, y digo, no eres pobre, tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios nunca es pobre. Yo no lo puedo hacer. Tú puedes hacerlo porque eres un hijo de Dios. No es por el poder, sino porque eres un hijo de Dios. No es lo que tengas, no es lo que poseas. Es que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de la libre. No eres un hijo de la esclava. Somos los hijos de Dios que podemos parar los desastres del poder de la oscuridad.
solamente los hijos de Dios. El movimiento del templo era tan importante. De todos los reyes de Israel, solamente uno tuvo verdadero éxito. ¿Sabéis a qué me refiero? David. ¿Por qué? Porque David entendió el movimiento del tabernáculo para poder dar culto. Fue el único que tuvo en su corazón, vamos a levantar un templo. Vamos a tener un lugar para que la presencia de Dios esté, para dar culto a Dios en todo tiempo. Por eso Dios bendijo a David. Porque él entendió lo importante. Él entendió la raíz que tenía que tener. No era como decía, vosotros tenéis casas, tenéis lujos, tenéis tantas cosas. Pero la casa de Dios está en ruina. ¿Qué significa eso? Significa que no hemos enraizado en el Evangelio. Significa que no hemos entendido el movimiento del tabernáculo. Significa que todavía no hemos comprendido el tener la raíz del Evangelio por Cristo. No hemos comprendido todavía. Por eso Pablo se preocupaba por esto. Porque estaba viendo al pueblo. Estaba viendo los catedrales, estaba viendo las cosas. No hay raíz de Evangelio. Es lo que estaba viendo. La verdadera bendición, y ya que pedimos muchas veces tantas bendiciones a Dios y clamamos por tanta bendición, la mayor bendición, la verdadera bendición es cambiar la raíz de nuestras vidas para que enraizaran en el Evangelio. Esa es la mayor bendición. Lo demás son tonterías, simplezas, cosas intrascendentes. Lo importante que es que pueda cambiar tu raíz por causa del Evangelio. Cuando esto ocurre, Dios no tenía más remedio que utilizar a Pablo. No tiene más remedio que utilizarte a ti si tu raíz cambia. Si cambia la raíz de la iglesia, Dios no tiene más remedio que bendecir la iglesia. No tiene más remedio que bendecirla. No hace falta que nos esforcemos, no hace falta que hagamos cosas, no hace falta ni siquiera que lo pidamos, porque somos hijos de Dios. Porque tenemos la raíz del Evangelio. Dios tiene más remedio que bendecir. Dios bendice las iglesias que se levantan con el Evangelio correcto para ganar toda la época de los desastres, para ganar toda la época de la idolatría. La iglesia que entiende y levanta el movimiento de remanentes para salvar las siguientes generaciones. Es la iglesia que Dios desea, es la iglesia que Dios bendice. Y si nosotros entendemos esto, no hace falta entonces ni orar para recibir bendiciones. Las recibirás. Son bendiciones representativas, pero también son bendiciones irresistibles. No las quiero, pero Dios te las da. No hace falta que lo digas. No me bendigas más, Señor. Sí, hijo mío, te voy a bendecir más. Porque tienes la raíz del Evangelio, tengo que bendecirte. Porque estás haciendo ese movimiento del tabernáculo, estás haciendo el movimiento de remanentes, tengo que bendecirte. Porque está en mi gen. En mi genética de Dios tiene que bendecirte. Si enraizamos en el Evangelio, tu destino cambia. Radicalmente cambia. Nuestra economía cambiará. Nuestras vidas cambiarán. Aunque no lo pidamos. No hace falta estar todos los días, Señor, dame economía, Señor, dame dinero, Señor, dame esto. No hace falta. No somos pedigüeños. Somos hijos de la libre. Somos hijos de Dios. No somos mendigos como ese hombre que vivimos en la calle porque no tenemos nada. Si enraizamos en este movimiento de remanentes, lo que vamos a ver es que el futuro se va a restaurar. Somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, dice el versículo 31, sino de la libre. No somos simples hijos, somos hijos de la libre. No solamente hijos de la libre. La razón por la que Dios utilizó a Pablo fue precisamente Hechos 17:1, donde entraba en las sinagogas. Ahí estaban los remanentes. Cuando se encontró con Aquila y Priscila en el capítulo 18, fue también en la sinagoga. En Hechos capítulo 19, el versículo 8, también lo encontramos en la sinagoga. Eso se enraiza. Eso se enraiza. Y un día se levantarán las obras. ¿Por qué, pastor, eres tan pesado y hablas tanto del movimiento de remanentes? Para que enraice. Para que enraice. Y un día enraizará
y un día el futuro cambiará. A lo mejor no lo vemos ni tú ni yo, pero el futuro cambiará, porque esa palabra enraizará. El evangelismo no hay que hacerlo esforzadamente, simplemente hay que enraizarlo. ¿Por qué hablamos tanto de evangelismo? Hay alguien me dijo, pastor, hablamos mucho de evangelismo, pero no evangelizamos mucho. Es que porque todavía no hemos enraizado en el evangelismo. Todavía tenemos el pensamiento de las campañas de evangelismo. Todavía estamos sufriendo de las heridas de cuando salíamos a hacer campañas. Pastor, no hay resultado, no hay éxito, no hay fruto, no hay nada. Nos hemos cargado el dinero, el presupuesto, el tiempo. Me da vergüenza. Todavía no hemos enraizado en el evangelismo. ¿Por qué tanto evangelismo? Porque tiene que enraizar. Porque cuando eso enraice en el corazón de cada uno de nosotros, el evangelismo se hace solo. Pastor, ¿pero por qué no sale? Porque no lo has enraizado en tu corazón. Porque en tu corazón todavía no ha enraizado esa palabra de evangelismo. Por eso Pablo era tan importante y veía esa cualidad y entraba siempre en las sinagogas, siempre. Y ahí se encontró con las siguientes generaciones. ¿Y qué les dijo? Tengo que ir a Roma. Ahí en ese lugar tengo que ir, tengo que testificar a Roma, tengo que estar delante de César en ese momento. Les pudo transmitir la palabra y el mensaje importante. Las personas que oran sin haber enraizado en el Evangelio, están haciendo idolatría. Porque están orando en las raíces de la carne, no en las raíces del Evangelio. Amén. Pablo por eso era tan importante y quería enseñar esto a los remanentes. Remanentes, no oréis las cosas de la carne, que es idolatría. Orar en el Evangelio, orar dentro del Evangelio de Cristo. No es que tengamos que hacer nada, sino que simplemente las obras de Dios se levantarán solas. Enraizar en el Evangelio. Hay muchas personas, quiero concluir, hay muchas personas que están muriendo espiritualmente. Por eso no hay más remedio. Y por eso insistimos tanto. Tenemos que enraizar en el Evangelio, en el evangelismo y en las misiones. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo. Porque la gente a nuestro alrededor se dirige hacia los desastres eternos y no pueden salir. Porque nosotros estamos perdiendo estas bendiciones y viviendo nuestra vida de fe sin más. Sin más, sin comprender, sin entender lo que es obvio, lo que es absoluto delante de Dios. Pablo, la preocupación que tenía con los Gálatas era esta. Este evangelio tiene que enraizarse en mi vida para poder salvarme. ¿A quién? A mí mismo en primer lugar. Este evangelio tiene que enraizar en mí, en cada uno de nosotros. Enraizando en mí es que puede enraizar y salvar la iglesia. Y si la iglesia enraiza en el evangelio, puede salvar el mundo. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tenemos que ganar dinero? Tenemos que enraizar en el evangelio y en el evangelismo para que esto tenga respuesta. Si no, ¿qué respuesta tenemos? ¿Para qué trabajamos? Porque tenemos que comer. Cosas físicas. ¿Por qué estudiamos? Porque tengo que labrarme un futuro en la vida, llegar a ser alguien, ganar dinero, tener una posición social. ¿De qué estamos hablando? Pastor, ora por mí para que apruebe el examen. ¿Has estudiado? No mucho. Pues no voy a orar por ti, porque estoy orando por la idolatría. Estoy orando para que te conviertas en un idólatra del éxito, de la economía y del dinero. No voy a orar por ti. Pastor, ora por mí. ¿Has estudiado? Sí, entonces no hace falta, porque has estudiado, Dios te va a bendecir. ¿Sí o no? Si has estudiado, Dios te va a bendecir, porque has hecho lo justo delante de Dios. Lo que puedo orar por ti es, Señor, dale tranquilidad, no se ponga nervioso para que lo que ha aprendido pueda desarrollarlo. Que no se ponga nerviosa. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué voy a orar? Para que gracias a esos estudios tú te conviertas en una élite el día de mañana, puedas predicar el evangelio. ¿Por qué te quiere, pastor, ora por un buen trabajo para mí? ¿Un buen trabajo para qué? Hombre, para ganar más dinero y ofrendar más. Sí, no me hagas la trampa de para ofrendar más. Esa trampa ya la conozco, soy muy viejo en esto de la iglesia.
No, pastor, aparte de un buen sueldo y puedo ofrendar más. ¡Mentira! No me la juegues así para que ore por ti. No voy a orar por ti, por un trabajo mejor. Porque sé lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay enraizado en tu corazón? Evangelio. No me pidas más, Dios te va a bendecir. Porque si está enraizado en el Evangelio, Dios te dará para que tú puedas ofrendar. No te preocupes, hermano. Y si no puedes ofrendar más, será porque Dios no le haga falta que tú ofrendes más. Pero no me quieras hacer chantaje emocional con eso, espiritual. No cuela, soy viejo ya en esto. Eso es lo bueno que tenemos los pastores, que ya tenemos más de 30 años. Más de 40. Que ya no las sabemos casi todas. Pastor, ora por mí para ofrendar más. Vas a ofrendar lo mismo, la calderilla que llevas en el bolsillo. ¿Por qué? Porque tu corazón, como no está enraizado en el Evangelio, cuanto más tienes, más necesitas. En más te metes. Ahora, como tengo, voy a comprarme una casa más grande, una hipoteca mayor. Un coche más grande, un coche mayor y un coche mejor. Un teléfono mejor. Una escuela mejor para mis hijos. Al final, pastor, no me llega a final de mes. Ora por mí porque no llega a final de mes, no puedo ofrendar. Pero hermano, ganas ya 3.000 euros. No me llega. Es para ofrendar más. Será el diablo, porque Porque al final, ¿dónde estamos enraizados? En las cosas del mundo. ¿Por qué era tan valiosa esa ofrenda de esa viuda? Dos monedas, 2 rubias simplemente, pero lo he hecho todo. ¿Por qué era tan valioso? Porque tenía la raíz del Evangelio correcta. No es la cantidad, es la raíz del Evangelio que tenemos. No te preocupes por la cantidad, preocúpate de qué está enraizada tu vida. No es cuestión de poco o mucho, es cuestión de tener la raíz en el Evangelio o tenerla en las cosas físicas. ¿En qué estamos enraizada nuestra vida? Mas buscad primero el reino de Dios. Todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Por eso no os preocupéis por la economía. Hermanos, si tenéis enfermedad, no os preocupéis por la salud. No os preocupéis por todo ese tipo de cosas. Simplemente en el día de hoy recibir la gracia de Dios. En el día de hoy simplemente recibir la gracia de Dios. Os bendigo para que recibáis la gracia de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto, grandioso para cada uno de vosotros. Entonces no te preocupes de eso, de ese añadido, no te preocupes del añadido. Preocúpate de ese plan que Dios tiene para que podamos enraizar dentro del Evangelio. Preocúpate de enraizar en el Evangelio, lo demás Dios te lo dará. Enraiza en el Evangelio y Dios te dará economía, te dará la salud, te dará todo lo que tú necesites. No hace falta hacer chantajes a Dios tampoco. Señor, si tú me das, yo te voy a amar más. Como en las películas cuando salen algunos, Señor, si tú me concedes este milagro, te voy a creer toda la vida. O sea, no me estás creyendo, estás pidiendo cuando ya ni siquiera cree. ¿Vas a creer después? Te lo vas a olvidar. No hagamos chantajes a Dios. Enraicemos en la palabra y en el Evangelio de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.